¿Recibieron la información? ¿Sí? Ok. Ahí les dejé un artículo sobre ejercicio y sueño, algunas discusiones sobre si el sueño influye sobre el ejercicio, si sí, si no, ¿verdad? A veces la gente pregunta esas cosas, entonces para que tengamos alguna información ahí adicional. Es que me lo mandaron y me pareció interesante, aunque no tiene nada que ver con el tema que estemos viendo directamente. Bueno, muchachos, vamos a continuar hoy con el tema del metabolismo ya un poquito más a nivel químico. Ya hablamos de la célula, del intercambio de líquidos, donde se efectúa todo este fenómeno metabólico. Y hoy lo que vamos a ver es qué es lo que sucede ahí dentro de la mitocondria, porque ahí van a pasar una serie de fenómenos químicos que son bastante complejos, que pues la idea de mostrarles algunas pinceladas de esto es tener una idea de qué es lo que va a suceder ahí y de la importancia del balance que hablábamos la vez pasada en las sustancias, en los iones y en las vitaminas, para que este proceso pueda suceder de una manera adecuada, ni tan acelerado ni tan lento, ¿verdad? Que sea eficiente para las necesidades de las células. A todo esto que sucede en la mitocondria se le suele llamar respiración celular, y se le llama respiración porque utiliza el oxígeno. De hecho, el oxígeno que nosotros respiramos va a ir a parar ahí, ese es el objetivo, ¿verdad? Y es a donde viaja el oxígeno dentro de la célula, a meterse en las mitocondrias y a colaborar con este proceso que vamos a ver aquí. Y la idea es que dentro de la mitocondria, esa energía química que está almacenada en los alimentos, dígase los carbohidratos o azúcares, los lípidos o grasas y las proteínas, pueda ser liberada para que la célula las use. Creo que más o menos lo mencionamos la vez pasada, pero lo vuelvo a retomar. Todas las moléculas están unidas por polaridades. Por ejemplo, los átomos, cuando se unen para generar una estructura química más grande, se van a ir pegando unos con otros porque hay uno que es positivo y otro es negativo. Entonces, igual que si fuera un imán, ellos se van a atraer. Y ese positivo o negativo existe en unas pequeñas partículas que se llaman los protones y los electrones. Entonces, los protones son los positivos y los electrones son los negativos. Resulta que si un compuesto químico cualquiera, ahorita vamos a hablar de los azúcares y de las grasas, pero si un compuesto químico cualquiera se rompe, se le zafan, por decirlo así, los protones o los electrones que estaban ahí en el enlace, ¿verdad? Donde se estaba sosteniendo ese átomo. Entonces, al jalarlos y al romperlos con una enzima o con una fuerza magnética, etcétera, el electrón, que es el que nos interesa, el protón también puede hacerlo, va a quedar libre. Y estamos hablando de energía. Los electrones y los protones, por ejemplo, se utilizan en los bombillos para generar luz, para convertirlos en energía lumínica o en energía calórica en los discos de las cocinas. Entonces, pues eso es energía pura. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es una serie de pasos en donde entra el azúcar o en donde entra la grasa, y la mitocondria le va a ir arrancando átomos, ¿verdad? Y cada vez que le arranca un átomo, salta un electrón. Y ese electrón pudiera hacer que la célula no lo necesite en ese momento, sino que haya que dejarlo almacenado ahí para mañana, más tarde o dentro de un mes. Entonces, ese electrón va a ser almacenado en unas moléculas que se llaman el ATP, que van a tener ese electrón ahí y que lo van a soltar, lo van a liberar fácilmente cuando la célula lo ocupe, cosa que no hace el azúcar o la grasa, que hay que hacerle un montón de procesos que vamos a ver ahorita para poderle arrancar ese átomo y liberar el electrón. Entonces, al final, cuando nosotros hablamos de energía química, nos estamos refiriendo a eso, a esos átomos, a esos electrones que están ahí en las moléculas de alimento y que en la mitocondria los podemos extraer de esas moléculas. Claro, las moléculas de alimento se pierden, ya se deshace el azúcar, se deshace la grasa. Ahí después nos van a quedar un poco de hidrógenos y un poco de carbono por ahí que la célula va a tener que excretar, porque simplemente son restos o sobrantes de estos alimentos que hemos comido. Así que siempre cuando vemos estas reacciones, al final sobran cosas, ¿sí? Y es lo que ha ido quedando de estar rompiendo los átomos de los alimentos.
Los que pueden brindar en el ser humano energía son los carbohidratos, las grasas y las proteínas. De cada uno de estos grupos hay un montón de tipos, ¿sí? Entonces, pues vamos a hablar de ellos en general, porque todos ellos a su manera pueden donar esta clase de electrones. Y la glucosa, que pertenece a la familia de los azúcares o carbohidratos, es la molécula favorita de las mitocondrias para extraerle los electrones, porque es una molécula chiquitita, ¿verdad? Y entra fácilmente a la célula, entra fácilmente a la mitocondria y le podemos arrancar con un poco más de facilidad esos electrones de energía que necesitamos. Sácale todas, más. Un poquito más, ahí está, perfecto, muchas gracias. Esta cadena, esta cascada que estamos viendo aquí nos cuenta una historia. La historia, ¿qué es lo que pasa con esa glucosa? La glucosa es la que vamos a agarrar de ejemplo, pero algo muy similar puede pasar con cualquier otro tipo de azúcar o nutriente. Lo que pasa es que es posible que si estos nutrientes son más grandes, cadenas de átomos más pesadas, pues requieran algunos pasos adicionales. Por eso es que el alimento favorito de las mitocondrias es ese, porque cumple con los pasos básicos. Los demás tienen que llevar otra serie de procesos. Entonces, bueno, esta glucosa que nosotros comemos o ingerimos y que está presente en muchísimos de los alimentos que utilizamos, vegetales y animales, las personas que tienen dieta con componentes animales, ahí va a haber glucosa. Entonces, cuando esa glucosa está circulando en la sangre, se va a exponer en la sangre a una enzima. Les cuento nada más cómo se llama, glucosa 6-fosfatasa. Es el nombre de una enzima. Y esa molécula de glucosa se convierte en eso que está ahí, glucosa 6-fosfato. Es una historia, es como decir que Pedro se puso la camisa azul, no hay que aprenderse esos nombres, es simplemente para ver que cada una de las reacciones va a estar mediada por una enzima. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta es que la enzima sale de algún lado. Y la mayoría de las enzimas las podemos encontrar en los verdes. La mayoría de las enzimas se generan a partir de las vitaminas que nosotros comemos. Entonces, si tenemos carencia de vitaminas, si tenemos carencia de minerales o no comemos vegetales, vamos a tener problemas con las enzimas. Y si no hay una enzima que convierta, por ejemplo, la glucosa en glucosa 6-fosfato, hasta ahí llegó la cadena. La glucosa nunca va a entrar a la mitocondria y no vamos a poder obtener la energía. Muchos problemas del metabolismo se dan por esa razón. Bueno, entonces tener en cuenta eso, ¿verdad? Bueno, si tenemos las enzimas correctas, esa glucosa 6-fosfato va a comenzar a sufrir un proceso, todo un proceso químico que de aquí para abajo vamos a llamar la glucólisis. La glucólisis, glucosa y lisis, quiere decir destrucción o ruptura, quiere decir que ahora sí, que esa glucosa que la convertimos en 6-fosfato, la vamos a romper y le vamos a sacar los electrones. Para que eso pueda pasar, esa glucosa 6-fosfato se va a transformar por una serie de reacciones químicas en una cosa que se llama el piruvato. Eso se va a transformar en otra cosa que se llama acetilcoenzima A. Ahí necesitamos enzimas, varias también, para no saturar aquí, no las pusimos todas. Y ahora sí, el acetilcoenzima A es lo que va a entrar a la mitocondria. De aquí para afuera, esto sucede en el citoplasma de la célula. Todavía no hemos entrado a la mitocondria. Quien puede entrar a la mitocondria es este señor, el acetilcoenzima A. Detalle importante, lo lógico es que ese acetilcoenzima A que entró a la mitocondria, cuando se encuentra en presencia de oxígeno y sufra un montón de reacciones que ya casi vamos a ver, se convierta en ATP, o sea que le vamos a extraer todos los electrones y los vamos a guardar aquí. Eso es lo que esperaríamos que suceda. Pero ¿qué pasaría con una persona que come demasiado azúcar, ¿verdad? Ya sea desde azúcar de mesa hasta incluso, ¿por qué no?, exceso de nutrientes buenos. Y la persona que, a pesar que se alimenta bien, come demasiado en cantidad, que eso también puede pasar. Están las dos cosas, calidad de la comida y cantidad adecuada. Si yo tengo demasiada glucosa, la mitocondria se satura. La mitocondria dice, ahí no, ya tenemos el ATP que necesitamos y aquí no hay donde guardar tanta energía. Entonces, ¿qué pasaría con el acetilcoenzima A?
Una parte de él se va a transformar en colesterol y otra parte se va a transformar en otros tipos de grasas como los triglicéridos y los fosfolípidos. O sea, los sobrantes o excesos de azúcar que las células ya no pueden gastar se transforman en grasa. Eso es lo que tiene que quedar claro aquí. Eso es importantísimo porque hay gente que dice, ay, pues si yo solo como lechuga, por decir una tontera, ¿cómo es posible que yo cada vez me engorde más? Bueno, posiblemente es demasiada lechuga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque solo coma lechuga y agua, de ahí está saturando su mitocondria. Ese puede ser un detalle, ¿verdad? ¿Qué otra cosa le podría estar pasando a esa persona? Tal vez no está comiendo demasiada glucosa, pero tal vez la mitocondria no funciona bien porque todos los procesos aquí que dependen de las enzimas y las vitaminas no funcionen, no haya alguna enzima, no haya algún mineral, y entonces el acetilcoenzima A se queda ahí afuera esperando entrar. Y entonces, como no se usa, se comienza a transformar en grasa. Entonces, dos opciones: exceso o que algo le esté pasando a alguno de los componentes que tienen que trabajar dentro de la mitocondria. Entonces, tener eso en cuenta. Cuando ustedes hablen con sus clientes y ellos les digan, no, yo me alimento bien, y ellos le cuentan cómo es la comida, y uno dice, sí, mira, no, es que está comiendo con calidad, está comiendo en cantidad adecuada, aquí hay algo raro, no es que haya un exceso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay un buen metabolismo en la mitocondria? O bien puede que ustedes encuentren que sí hay un exceso, porque hay gente que dice, yo desayuno esto, almuerzo esto y ceno esto. Y entre comidas, no, a veces me como una galletita, y una galletita es la bolsa, ¿verdad? Entonces es importante que la gente describa, nos hable de bolsas, gramos, cantidades, nos lo dibuje, nos lo traiga y nos lo enseñe. Bueno, aquí vemos otro detalle interesante. Una vez que nosotros entramos con el acetilcoenzima a la mitocondria, supongamos que todo va bien y sí entró, necesitamos al oxígeno. El oxígeno va a ser una pieza fundamental en el trabajo de la mitocondria para la extracción de esos electrones. Así que problemas en la respiración y problemas en la oxigenación nos van a dar problemas aquí adentro en el metabolismo. Ahora, si yo quiero acelerar el metabolismo, ¿qué hacemos? Lo que hicimos la vez pasada con Juanpa, yo le meto más oxígeno y entonces ¿qué hace esa mitocondria? Empieza a trabajar más rápido porque tiene mucho oxígeno, entonces le sacamos más electrones. La vez pasada no sé a quién le sucedió, pero vieron que sentimos calor, muchos sentimos calor, ¿sí? ¿Qué es el calor? El calor es una manifestación de la energía. Los que sintieron calor metieron más oxígeno a la mitocondria extrajo más electrones y posiblemente las células se aceleraron. Lo que hizo Juanpa iba hacia las células musculares, ¿verdad? Se aceleraron y entonces generaron calor, porque el músculo en acción genera calor. Eso lo sabemos cuando nos ponemos a hacer algún tipo de ejercicio. Pues aquí sentaditos nos aceleramos como si estuviéramos allá corriendo, ¿verdad? O estuviéramos metidos en el gimnasio, con solo el ejercicio de aumentar el oxígeno y además algunos detalles de postura, de tipo de respiración y demás que están implícitos en la práctica que se hizo, que son muy importantes también. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros ya cumplimos, supongamos que todo fue bien y logramos extraer los electrones y los guardamos en el ATP? Pues nos van a sobrar dos cosas, CO2 y agua, H2O. ¿De dónde salen el CO2 y el agua? Bueno, el O2 que está aquí es este mismo, el mismo oxígeno que respiramos, aquí lo vamos a botar. Lo que pasa es que va a ir pegado a unos átomos de carbono, cada oxígeno se pega a un átomo de carbono. ¿De dónde sale ese carbono? Ya, y de la glucosa, ¿verdad? Las moléculas de glucosa, de grasa, de proteína, están hechas de carbono. ¿Se acuerdan de la fórmula de la vida que habíamos visto? El CHON. El C, el carbono, está presente en todas las moléculas orgánicas y el azúcar, la grasa y las proteínas son moléculas orgánicas. Entonces, cuando les vamos arrancando los átomos van quedando regados por ahí, todos los carbonos ahí sueltillos, entonces se unen al oxígeno y salen en forma de gas. ¿El agua de dónde sale? Bueno, ¿se acuerdan que el hidrógeno, sí, el hidrógeno aquí también es parte de esa fórmula de la vida? El H, de la fórmula CHON, ¿verdad? Pues bueno, resulta que las moléculas de glucosa
las moléculas de grasa y de proteína también, aparte de carbonos, tienen un montón de hidrógenos. Entonces, cuando ya los arrancamos, hay que botarlos. Entonces, aquí están los hidrógenos. Y vean que aquí hay otro oxígeno, de estos que respiramos. Entonces, los desechos son el mismo oxígeno y los pedacitos de glucosa o de nutrientes que ya les arrancamos los carbonos y quedaron sueltillos todos los electrones por ahí. Entonces ellos se unen y forman estas cosas y los eliminamos. El agua simplemente pasa al líquido extracelular y si hay un exceso de agua el riñón la va a botar. Parte de la orina que uno genera es eso, el agua que se está formando en nuestras reacciones metabólicas, no el agua que nos tomamos, sino agua que nosotros producimos ahí en las mitocondrias. Y el CO2 que botamos cuando exhalamos es ese que formamos ahí adentro también. Hasta ahí vamos bien. Sí, pura vida, compañerita. Bueno, otro detallillo bien interesante. Resulta que cuando nosotros logramos hacer esa cadenita de cosas que vimos ahí, la del centro, ¿verdad? Con oxígeno, decimos que el metabolismo está funcionando de manera aeróbica. Aero es como de aire, ¿verdad? O sea que funciona gracias a esa molécula de oxígeno. Resulta que las células podrían también extraer algo de ATP de los nutrientes sin oxígeno. Claro, 10 veces menos, ¿verdad?, de lo que extraemos cuando sí hay oxígeno, pero las células del cuerpo están capacitadas para que cuando baja el nivel de oxígeno, por ejemplo, alguien con un ataque de asma, ¿sí?, o alguien que está con bronquitis, o alguien que va corriendo, ¿verdad?, y que está respirando rapidísimo, pero aún así el oxígeno no le alcanza para todo el trabajo muscular que está haciendo. Entonces las células pueden generar un tipo de metabolismo, ¿sí?, que no sería la respiración celular normal, ahorita vamos a ver algunos detalles, en donde el azúcar se va a transformar en ácido para poder donar los electrones. Ustedes han escuchado que cuando uno a veces hace ejercicio, mucho ejercicio genera ácido láctico y por eso te duelen los músculos que estuviste ejercitando y te van a doler el famoso ratonamiento hasta que usted bota el ácido. Y eso quiere decir que cuando usted estuvo haciendo ejercicio, a esas células no les alcanzó el oxígeno y tuvieron que hacer metabolismo aeróbico y por eso quedó ácido ahí adentro. Y el ácido forma como unos cristalitos que punzan a las células, a los nervios y te duelen. No es mucho, ¿verdad? No es que se va a dañar el músculo ni cosa parecida, normalmente no, en condiciones normales y alguien sano, pero bueno, molesta. Entonces, bueno, las células pueden hacer eso. Adelante. Aquí hablamos un poquitito de eso. Esta es una cadenilla, vean que muy parecida. Allá está la glucosa, ¿verdad?, que se transforma en piruvato. Y el piruvato se transforma en acetilcoenzima A y ahí es donde entraríamos a la mitocondria. Esta cadenilla del centro es la misma cosa. Ahora, ¿qué es lo que tenemos a los lados? Ya sabemos que esta cadenita del centro necesita oxígeno, ¿verdad?, para poder entrar a la mitocondria. Aquí a los lados tenemos opciones anaeróbicas, opciones de metabolismo sin oxígeno. Bueno, me voy para este lado, que esta es la que hacen los seres humanos. Nosotros podemos agarrar los piruvatos y si no hay oxígeno, transformar el piruvato en lactato. Entonces supóngase que una célula está aquí trabajando, produciendo energía y aún así le estamos pidiendo más trabajo y más trabajo y más trabajo y ya se acaba el oxígeno y no le alcanza. Entonces esa célula empieza a agarrar el piruvato, lo convierte en lactato y el lactato dona 2 electroncitos. ¿Verdad? Nada más, pobrecito, ¿verdad? No tiene muchos, pero y para algo sirve, ¿sí? Esto funciona mucho, se ve mucho cuando estamos usando los músculos de una manera intensa, pero bueno, también le puede pasar a una persona que está muy enferma y que no respira bien y su cuerpo empieza a producir el metabolismo anaerobio para poder sustentar de energía a las células. Entonces, problemas respiratorios o problemas cardíacos, porque a veces alguien puede estar respirando bien, pero si el corazón no bombea la sangre adecuadamente, el oxígeno no llega a las células. Entonces gente con problemas cardíacos podría generar ácido,
o gente con problemas respiratorios que no está ingresando el oxígeno al cuerpo, podría formar ácido también. Pero digamos que eso ya uno lo ve como en gente que está en el hospital y cosas así. En condiciones normales uno ve el famoso lactato en los atletas, o cuando uno no ha hecho ejercicio en un año, ¿verdad? Y se va a jugar de atleta, ¿verdad? Y termina todo adolorido al otro día. Bueno, los glóbulos rojos también utilizan este tipo de metabolismo. Los eritrocitos o glóbulos rojos trabajan con esta clase de metabolismo, y algunos microbios utilizan la glucosa para formar energía de esa manera, ¿verdad? Usando ácido láctico. Hay microbios que no usan oxígeno, otros que sí, y los que no usan oxígeno muchas veces trabajan con este tipo de metabolismo. Resulta, porque esto lo ven mucho cuando hablamos de cuestiones de alimentación y demás, resulta que hay otros microbios, principalmente hongos como las levaduras, que pueden también agarrar el piruvato de la glucosa y transformarlo en etanol, que es un tipo de alcohol, ¿verdad? El alcohol que uno se toma en bebidas a veces, ¿sí? Pueden transformarlo en etanol para sacar del etanol ese par de electroncillos, ¿verdad? Para que la levadura pueda hacer su metabolismo. La levadura es un honguito, es un ser vivo. Entonces, ¿qué pasa? A veces agarramos frutas, le ponemos levaduras, lo tapamos y lo dejamos ahí para que la levadura tenga que reproducirse a punta de metabolismo anaerobio y nos produzca etanol, ¿verdad? Entonces hacemos un fermentado. Todos estaban pensando en guaro, ¿verdad? O bien una bebida alcohólica, también puede salir de ahí. Los fermentados funcionan así, ¿verdad? Aunque podemos usar fermentación con levadura, pero también, como vimos allá, hay otros microbios que también producen ácido. Entonces a veces el fermentado no es solo con levaduras, pueden haber otros microbios ahí involucrados. Hay gente muy experta en esto que les puede explicar más, pero se los quería mencionar para que vean que cuando estamos hablando de fermentación, el proceso tiene que ver con esto. Es la forma de esos bichitos, de esos microbios, de generar su propio metabolismo celular, pero lo hacen trabajando sin oxígeno, y gracias a eso nos regalan o el etanol o el lactato, que el lactato en la industria y en algunas cosas también se usa, ¿verdad? Y se usan los microorganismos para producirlo y demás. Bueno, otros detalles que podemos ver aquí que no estaban en la diapositiva pasada. Bueno, esta sí la habíamos visto, que esa transformación de glucosa a piruvato se llamaba glucólisis, lo habíamos visto en la filmina pasada. Habíamos hablado de que si había oxígeno, entonces íbamos a entrar a la mitocondria y hacer toda una serie de ciclos que iban a ser muy eficientes y que nos iban a dar mucho ATP. Cuando hay oxígeno podemos producir 36 ATPs por una moleculilla de glucosa, es un montón, mientras que si usamos cualquiera de estos dos, solamente obtenemos 2 ATPs. Entonces vean que la diferencia es mucha. El oxígeno es genial, ¿verdad? Pero bueno, ahí por la emergencia uno podría usar aquel. Por cada 36 ATPs liberamos 4 CO2 y 4 aguas, ¿verdad? 4 H2O. Eso es para la gente más curiosa que quiere saber cuánto se produce y qué es más eficiente, pues ahí le dejamos el numerito. Y bueno, pues esta clase de metabolismo lo usan animales, plantas, otros microbios también sí trabajan con oxígeno y lo hacen así, igualito que las mitocondrias. Sí. Bueno, usted dice que si este H2O uno lo bota por el sudor. Pues no exactamente, porque esto lo estamos produciendo en las mitocondrias de las células, de todas las células del cuerpo. Todas las células del cuerpo todo el día están haciendo esto. Pero no sé si recuerdas que alrededor de cada célula había líquido extracelular. Y entonces esa agüita va a ir al líquido extracelular y de ahí entra la sangre y empieza a circular. Entonces la mayoría de esa agüita la botamos por riñón, porque el riñón agarra de un solo 1 litro de agua y lo bota. La transpiración depende de que haya calor. Si no hace calor uno nunca transpiro muy poquito. Entonces puede ser que cuando uno va a sudar, sí logremos extraer líquido extracelular y de repente eso
alguna de esas moléculas de agua te salga por ahí. Pero las moléculas de agua que producimos en la mitocondria son iguales a las que nos tomamos, o sea, todo se revuelve. Entonces, cuando usted ve una gota de sudor, uno no puede saber qué porcentaje de esas moléculas de agua vino de aquí o cuál fue el fresco que me tomé en la mañana, ¿verdad? Son iguales, pero fijo, en el sudor va a ir alguna de esas. Pero la principal vía es riñón, y acordémonos de la vez pasada que decíamos que también en la exhalación botamos agua en vapor. Entonces también hasta por ahí podríamos estar botando esas moléculas. Bueno, adelante. Ya vimos la glucólisis como el primer proceso que teníamos que hacer y que lo hacíamos afuera de la mitocondria. Y nos quedan dos procesos más que se llevan a cabo dentro de la mitocondria. Para que esto ocurra tiene que haber oxígeno, si no, solo hacemos glucólisis y se agarran las vías del ácido, ¿verdad? O del alcohol, como vimos ahora. Si logramos entrar a la mitocondria porque funciona bien, porque tiene todas las enzimas, salud, y porque hay oxígeno, entonces esas moléculas de piruvato van a pasar por el ciclo de Krebs y por otra cadena de reacciones químicas que se llama la fosforilación oxidativa, o en algunos libros aparece con el nombre de cadena de transporte de electrones. Ahí mencionamos a los electrones que estamos sacando, ¿verdad? Lo que hacemos ahí es empezar a extraer los electrones que ya hemos logrado aflojar, por decirlo de alguna manera, en las moléculas. Adelante. Bueno, ¿dónde se ubica cada proceso? Entonces, glucólisis en el citoplasma de las células, ciclo de Krebs en la mitocondria y la cadena de electrones en la membrana interna de la mitocondria. La mitocondria, pongamos ahí la que sigue, porque yo creo que ahí viene una mitocondria. Bueno, más o menos ahí se ve, no está tan bonita. Pero en esta mitocondria uno tenía dos partes. ¿Se acuerdan que aquí se formaba como una matriz, verdad? Como unos tunelitos. Y aquí afuera teníamos una zona también hueca alrededor de la membrana de la mitocondria. Se puede devolver un poquito con la flechita de arriba. Eso. Entonces, el ciclo de Krebs ocurre en la matriz, en la parte de adentro. Y ya la cadena de extracción de los electrones en la membrana interna, en esa que está ahí a la orillita. Listo, ya puedes poner la que seguía. Bueno, aquí hay una diapositiva interesante donde de este lado se nos muestra la célula animal, más o menos como la vimos la vez pasada, con el núcleo, el retículo endoplasmático, aparato de Golgi, la membrana y todas las otras cosas. Y por aquí trataron de dibujar una mitocondria, ¿verdad? Y la ponen aquí en grande. Y entonces nos dice que en el citoplasma nosotros agarramos a las moléculas orgánicas, que son las grasas, los azúcares y las proteínas, y aquí les vamos a hacer el proceso de glicólisis, para que después el piruvato pueda entrar aquí y sufrir el ciclo de Krebs en la parte interna, y luego sufrir o pasar por la cadena de extracción de electrones aquí en la parte externa. Y que como residuos vamos a botar CO2 y agua, y que bueno, que de este proceso que hacemos en la mitocondria vamos a extraer ATP, los famosos 36 ATP. Vean que por aquí nos pusieron otro ATP y ese no se los había dicho. Resulta que en la glicólisis, que es por fuera de la mitocondria, aquí en el citoplasma, ahí se producen dos ATPs. Están sumados en los 30 y resto que vimos ahora. Ahí estaban. Pero sí no les había contado que ahí se genera un par de ATPs, pero la mayoría, el grueso, se generan por acá. Vean algo interesante. De este lado del gráfico aparece una célula vegetal. A veces nosotros nos preguntamos o hablamos cuando salen los temas de verdes y todo, que cómo es que la célula vegetal pues produce todas sus nutrientes, ¿verdad? Nutrientes que al final van a llegar a nosotros. Pues resulta que la célula vegetal es bastante similar a la célula de los animales, incluidos ahí nosotros, y va a tener algo muy parecido a las mitocondrias, pero les vamos a llamar cloroplastos porque son verdes y tienen clorofila, pero son bastante similares en estructura a una mitocondria. Resulta que los cloroplastos se ven de color verde porque cuando ellos absorben la luz del sol,
porque la luz del sol o luces de algunos bombillos que también pueden servir para eso, la luz es blanca y nosotros sabemos que la luz blanca se descompone en los famosos 7 colores del arco iris. Pues resulta ser que ese cloroplasto absorbe todas las frecuencias de luz, ¿verdad? El morado, el azul, el amarillo, el anaranjado, el rojo, pero no absorbe el verde lo refleja. Entonces por eso uno ve la clorofila verde. Muy similar, las plantitas hacen algo parecido, pero para poder alimentarnos lo que hacen es tomar la energía que nosotros necesitamos y nos la meten en las moleculitas orgánicas para que nosotros la podamos extraer. A mí eso me parece genial, es algo divino. Bueno, ahora sí. Ahí está la mitocondria, para recordarla nada más. Aquí está la matriz, ahí hacemos el famoso ciclo de Krebs. Y aquí en este espacio, ¿verdad? Entre las membranas externa e interna, es donde terminamos de arrancar los famosos electrones, ¿verdad? Recordemos que la fase 1, que es la glucólisis, es afuera, es en el citoplasma. La fase 2 en la matriz, el ciclo de Krebs, y la fase 3, que es la cadena transportadora, por acá. Adelante. Bueno, repaso de glucólisis, es en el citoplasma, no necesita oxígeno todavía, el oxígeno se ocupa dentro de la mitocondria, el citoplasma no, por eso es que en el citoplasma podíamos hacer las anaeróbicas, sin oxígeno, en caso de que fuera necesario. La glucosa, que es un azúcar que posee 6 carbonos, se va a romper por la mitad, formando piruvato. Cada piruvato tiene 3 carbonos. Eso es para la gente que le gusta llevar la cuenta, que de dónde salió cada carbono y cada hidrógeno del agua y del CO2, pues sale de ahí. Y bueno, aquí en la glucólisis, cuando ocurre esta ruptura, vean que el azúcar se tiene que romper en 2 para formarme 2 moléculas de 3 carbonos. O sea, venía la molécula de 6, se rompe por la mitad y me salen los piruvatos. De ahí es de donde sale el ATP, ¿verdad? De esos electrones que saltaron cuando yo rompí la molécula de azúcar por primera vez aquí en el citoplasma. Por eso en el gráfico anterior pusimos que ahí afuera se generaba un poquitillo de ATP. Y bueno, un detalle interesante que nada más lo quiero dejar ahí, se forman el ATP, se forma el piruvato y se forman además 2 enzimas que las siglas son así, NADH. Ahorita cuando veamos lo de la cadena donde extraemos los electrones las vamos a mencionar y son enzimas que para formarse necesitan de esta reacción, pero necesitan también la presencia de magnesio y de vitaminas. Entonces ahorita vamos a repetir para qué sirve el NADH, pero sí quisiera que recordáramos que para que él se forme se necesita la presencia de esas sustancias. Por eso una cosa que se puede hacer si se quiere estabilizar o mejorar el metabolismo es tener las vitaminas completas, estar tomando la dosis adecuada de cada una de ellas en nuestros alimentos y también el magnesio, que el magnesio está también en varios alimentos o en superfoods. Adelante. Bueno, ahora sí, ciclo de Krebs. Este se lleva a cabo en la matriz. Aquí vamos a usar esos piruvatos que tienen 3 moléculas de carbono para meterlo en la mitocondria. Y ahí sí lo vamos a empezar a despedazar, ¿verdad? Nosotros lo vamos a convertir de piruvato que tenía 3 carbonos a acetil coenzima A que solo tiene 2. O sea, vean que ahí le arrancamos otro carbono. Y ahí vamos a generar otra vez 2 moleculillas de ATP, ¿sí? Porque estamos obteniendo un poquitillo de energía en esta fase, ¿verdad? Ese acetilcoenzima A que tenía 2 carbonos se va a unir a un oxígeno y se convierte en CO2. Y ese CO2 es el que vamos a botar. Ahí en esa unión del carbono con el oxígeno saltan varios electrones también. Y bueno, aquí se forma otra vez NADH, que ahorita vamos a ver para qué sirve, y se forma esta otra que se le parece mucho, que es la FADH. Bueno, y el ATP por los carbonos que saltaron, por los electrones que saltaron ahí. Nada más vamos a recordar que esta FADH y NADH van a servir en la fase final, ¿sí? Y se van formando el camino, ¿verdad? Son consecuencia de los otros pasos o de los primeros pasos del metabolismo.
¿Vamos bien por aquí? Pura vida. Démosle ahí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros por aquí? Bueno, teníamos las moleculillas de 3 carbonos, los famosos piruvatos, ¿verdad? Los piruvatos van a entrar a la matriz de la mitocondria y en la matriz de la mitocondria van a empezar a pasar por una serie de reacciones químicas y cada uno de esos piruvatos va primero a convertirse en ácido cítrico, después en ácido isocítrico. Aquí cada vez que el color cambia, aquí aparece la molécula. Ese, el cetoglutárico, ahí está. Viene este, succinilcoenzima A es esta. Viene este, ahí está, ácido succínico. Viene este, ácido fumárico, ¿qué es eso? Luego se transforma en ácido málico, ahí lo vemos, y luego en ácido oxalacético. El que lo quiera seguir viendo, ahí sigue sucediendo una y otra vez. Vean que para nosotros poder hacer, te puedes devolver un segundito, algo que nosotros describimos aquí en un parrafillo, ¿verdad? Que nosotros vamos a convertir el piruvato en acetilcoenzima A y que el acetilcoenzima A nos va a dar ATP, CO2 y estas dos cosas, NADH y FADH. Poné la que sigue, por favor. Vean todo lo que tiene que suceder, un montón de reacciones químicas. Vean que, por ejemplo, cuando el ácido isocítrico se transforma en alfa-cetoglutárico, aquí se produce el NADH. Aquí en este cambio se vuelve a producir más y sale CO2. Aquí sale CO2 también. Cuando pasa de este paso a este otro, ahí se crea el FADH. Y aquí más NADH. Entonces vean que esos dos párrafos en realidad constan de un montón de reacciones. Que eso es de locos tratar de aprendérselo y acordarse, ¿verdad? Cómo es la cosa. Pero básicamente lo que tiene que quedar claro aquí es que para nosotros hacer cada una de estas reacciones, aquí necesitamos una enzima. La mayoría de estas enzimas son derivadas de la vitamina B y ahí pueden haber varias trabajando entre un paso y otro. Se necesita particularmente vitamina B y se necesita particularmente magnesio, que era lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Que para mejorar el ciclo de Krebs, vitamina B y magnesio. Entonces, cuando alguien tiene el metabolismo muy lento y quiere llevarlo a lo normal, o alguien que lo tiene lo normal lo necesita acelerar de vez en cuando para algo, entonces podemos fortalecer la ingesta de esta clase de nutrientes. Las personas que quieran profundizar en cuáles son las enzimas que hay entre cada paso y de dónde se forma la enzima, lo puede hacer, uno lo puede hasta googlear, ¿verdad? Y buscar dentro de las páginas que le salen una página de alguna universidad, etcétera, y vienen videos, viene toda la explicación de cuál es la enzima que ayuda a convertir el ácido isocítrico en ácido alfa-cetoglutárico y viene ahí toda la reacción, que es enorme, ¿verdad? Entonces cada una de ellas lleva otro montón de pasos. Adelante. Bueno, ahora sí, último paso, paso número 3. Se llama fosforilación oxidativa o cadena de transporte de electrones. Aunque esté sin volumen, yo lo sigo oyendo, sigue sonando. Bueno, recuerden que esto ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Y aquí es donde más ATP se van a formar, porque aquí es donde vamos a liberar más electrones. ¿De dónde vamos a liberar esos electrones? De este hidrógeno que está aquí en el NADH. Este hidrógeno, cuando se suelta de ahí, va a producir varios electrones, y este hidrógeno aquí, bueno, de hecho son dos hidrógenos del FADH, cuando se suelta va a liberar un montón de electrones. Vean que esas dos moléculas se han venido produciendo desde el principio y las vamos acumulando y las vamos acumulando. En cada una de las reacciones se producían estas y por ahí saltaba alguno que otro electrón que de una vez se convertía en ATP, pero la mayoría de las reacciones lo que nos dieron fue esto, ¿verdad? O CO2 y agua, donde ya se iban arrancando algunos electrones. Entonces, cuando nosotros vamos ya por último en este paso arrancando estos hidrógenos, se van a ir liberando un montón de electrones, de manera que por cada NADH se forman 3 ATP y por cada FADH 2 ATPs. Y ahí tenemos el beso. Por ahí.
se vería, para no hacerlo así tan teórico, cómo se vería en la membrana de la mitocondria eso? Bueno, esta es la membrana de la mitocondria, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí tenemos los NADH, se les despega el hidrógeno y ya queda así solito, ¿verdad? NAD nada más. Y ese hidrógeno va a pasar por aquí hasta llegar a salir, ¿verdad? Vean que aquí tenemos varias proteínas que están sacando los hidrógenos, ¿sí? Hacia afuera. Y cuando los hidrógenos quedan atrapados entre la membrana interna y externa aquí en la mitocondria, van a comenzar a entrar por una proteína especial que se llama la ATP sintetasa. Una vez que ya el hidrógeno está afuera, él vuelve a entrar por aquí y cuando entra va a ayudar a formar la molécula de ATP. Y entonces estos electroncillos sueltos que estaban por ahí, ¿sí?, se van a ir metiendo acá dentro de esta molécula. Más o menos así se debería, ¿verdad? Tiene que salir el hidrógeno, ahí se van acumulando los electrones que se sueltan, porque donde yo arranco el hidrógeno de aquí, saltan los electrones y los electrones empiezan a quedar por acá. Luego de todos los hidrógenos que están afuera, yo utilizo algunos, ¿sí?, para poder unir los electrones aquí en el ATP. Entonces vean que hay un sistema de reciclaje, ¿verdad? Poco se desperdicia acá. Lo que salía sobrando, que era el hidrógeno, después de haber arrancado el electrón, algunos de ellos vuelven a entrar y se vuelven a utilizar. Y los que no, ¿verdad? Aquí está, se transforman en agua, ¿sí?, y se van por el líquido extracelular. Bueno, ¿cómo se produce el ATP? Ahí nosotros nada más vimos que, tal vez lo devolvemos un segundito para ponerlo en el dibujo. Aquí nosotros vimos que había una molécula que se llama ADP, se le une un fosfato, ahí se pega el electrón y se forma el ATP. La D significa di y la T significa tri. Entonces, esta molécula se llama adenosín trifosfato porque tiene 3 moléculas de fosfato. Si yo le arranco un fosfato, me queda ADP difosfato porque le quedan pegados 2. Cada vez que yo le arranco un fosfato se libera el electrón y cada vez que yo le sumo un fosfato aquí se absorbe un electrón para mantener el fosfato pegado. Entonces, el ATP es una molécula muy lábil, muy chiquitilla, que cada vez que la célula ocupa, le arranca un fosfato y se libera el electrón que hay ahí. Y queda ADP flotando por ahí. Como la mitocondria siempre está haciendo esto, todo el ATP que queda ahí usadito, ¿verdad?, después de haberle arrancado el fosfato, está listo para que se le vuelva a pegar otro fosfato y volver a guardar un electrón. Entonces siempre estamos en eso, entre ADP convertido en ATP, si ocupamos un electrón lo arrancamos y se vuelve a convertir en ADP y ahí estamos. Adelante, por favor. A eso nos referimos aquí con fosforilación. Al fosfato se le llama también fósforo, ¿verdad? Entonces, ojo, fósforo. El fósforo es necesario en la dieta, claro, porque se ocupa aquí. Entonces, nosotros necesitamos pegar un fosfato para guardar el electrón. A eso se le llama fosforilación, ¿verdad? Y para eso se ocupa esa enzima que vimos ahí, la ATP sintetasa. Si alguien quiere googlear la historia de esa enzima, que sirve para armar y desarmar el ATP cuando se necesita, les va a parecer bien interesante y ahí vuelve a salir la vitamina B implicada. Bueno, ¿cómo se forma el ATP? Gracias a que estamos sacando hidrógenos y que alguno de esos hidrógenos vuelve a entrar, como vimos ahora. Señorina. Bueno, este es un resumen, ¿verdad? Vean que nosotros estamos usando la energía de aquellas moléculas que vinimos produciendo todo el camino, ¿verdad?, que vamos a arrancarles electrones y esos electrones van a ser utilizados, van a quedar aquí, van a ser utilizados por la enzima ATP sintetasa, que es esta cosita que vemos aquí, para agarrar el ADP, sumarle un fósforo y convertirlo en ATP. Ese ATP tiene el fósforo ahí, casi que se va a arrancar y apenas se arranca libera el electrón para que la célula lo use. Entonces, ¿de dónde sale el famoso electrón? Bueno, aquí del NADH y
Para poder armarlo, para poder agarrar el ADP y pegarle el fósforo, se ocupa esta enzima que funciona con el hidrógeno, que era un desecho y que lo estábamos botando. Algunos de ellos entran por aquí para colaborar con esta reacción. Saquémosle las otras cositas. Bueno, esta ya casi es la filmina. Eso, ahí llegó, gracias. Esta casi es la cadena de despedida. Resumen, teníamos glucosa. La glucosa tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, para el que le interesan los números. Ella va a sufrir un proceso de glicólisis en el citoplasma, transformándose en ácido pirúvico y en acetilcoenzimas A. El acetilcoenzima A iba a entrar a la mitocondria y ahí, en presencia de oxígeno, vamos a convertir el ADP en ATP. ¿Haciendo qué? Haciendo todo esto, ciclo de Krebs y cadena respiratoria con la fosforilación, que era pegarle los fosfatos al ATP. Y como desechos nos sobran el CO2, que lo botamos por la respiración, y agüita, que de repente sirve para varias cosas en el cuerpo, es como una autohidratación, o bien, si hay mucho exceso, la vamos a botar. Esta parte la haríamos en los pulmones, esta parte la haríamos principalmente en los riñones. Esta es una versión resumida, de nuevo, de todo lo que acabamos de ver, porque ahora vimos que el ciclo de Krebs es una cosa enorme que tiene 8 reacciones químicas donde hay un montón de enzimas implicadas, y cada enzima se forma a través de otra serie de reacciones donde tenemos que tener minerales y vitaminas. Vimos que esa cadena respiratoria de arrancar los electrones necesita también una enzima, ¿sí? Que era la sintetasa de ATP, y que necesitábamos aquel FAD y NADH, ¿sí? Aquellas moleculotas que se venían produciendo en el camino y que funcionan como una enzima donadora de hidrógenos, y que ellos también tienen toda una historia para producirse, donde ocupábamos magnesio y de nuevo vitamina B. Bien. De nuevo el recordatorio de las plantitas, que ahí lo volvemos a ver. La energía solar, que es la que trae el electrón, cloroplastos. Ahí agarramos CO2 y agua y lo convertimos en glucosa y oxígeno. Eso no lo mencionamos en la pasada, que como aquí tenemos CO2 para agarrar y sacarle carbonos y construir glucosas que tenían 6 carbonos, pues ya cuando se construye la glucosa sobra el oxígeno, y la planta bota oxígeno como si fuera un desecho, y eso lo usamos nosotros también. Entonces las plantas nos dan las dos cosas, los nutrientes sólidos, digamos, y nos dan el gas que ocupamos, el oxígeno. O sea, las plantas son todas para nosotros, ¿sí? El que usa animales, pues ya, y es un metabolismo intermedio ahí, pero con las plantitas estamos bien. Luego, pues la glucosa y el oxígeno vienen para la mitocondria y ATP. Y por dicha, nosotros no es que seamos nada más depredadores, nosotros le damos a las plantitas CO2 y agüita, también se vale, ¿verdad? Nosotros también colaboramos con ellas, ¿de acuerdo? Para que ellas hagan su trabajo. Además, les damos carbonos y otras cosas por medio de otras excreciones del cuerpo, que no vamos a mencionar ahorita, ¿verdad? Pues ya ustedes se imaginan. Y bueno, cada vez que nosotros usamos ATP, ¿qué pasa? Si yo rompo un ATP y libero un electrón en esa célula, la célula hace su trabajo. ¿Cuál podía ser el trabajo de las células? Las musculares, que fueron las que activamos la vez pasada, principalmente esas con Juanpa, de lo que hacen es contraerse, y en consecuencia, cuando ya el electrón produjo la contracción y sale sobrando, ¿qué pasa con ese electrón? Calor. Parecido al sol, ¿verdad? Que da luz y calor. Nosotros no llegamos tanto a producir luz, por lo menos luz visible, sí producimos un aura, ¿sí? Hay el que quiera fotografiarse el aura con el compañero, pero nosotros sí producimos calor y luz, solamente que el espectro de luz que producimos no lo vemos con nuestros receptores de los ojitos, pero sí está, de manera que cada vez que nuestras células usan el ATP para arrancar electrones, cuando esos electrones ya hicieron su trabajo, digamos contracción, despolarización de las neuronas, producir moco en las glándulas digestivas o lo que sea, y el electrón queda, entre comillas, sobrando. Y ese sobrando es que sale del cuerpo en forma de luz y en forma
de energía calórica. La energía calórica es más fácil sentirla, la luz ocupamos algunos aparatos especiales. A mí me gusta mucho esa parte de esto, ¿verdad? La energía que uno también irradia al medio ambiente, porque a veces a uno lo tachan de loco por andar diciendo que uno irradia energía y que eso es como muy extraño y poco científico. ¿Y cuál poco científico? No, ¿y para dónde se van los electrones? Esos son los electrones que nosotros irradiamos. Ahora, que uno no los vea con los ojos así limpiamente, eso es otra cosa. Pero ahora existen máquinas y todo que los podemos observar. Y no sé si queda alguna otra más. No, ¿verdad? Listo. Señor. ¿Qué pasa cuando la persona siempre está muy caliente? Bueno, sí, hay personas que sin llegar a tener fiebre, o sea, sin exceso de temperatura, siempre están calientitos, las manos calientes, los pies calientitos, rosaditos. Ellos tienen un metabolismo acelerado. Ellos están siempre generando ATP y usándolo. O sea que ellos tienen todo el ciclo de Krebs, la cadena de electrones, todo funcionando o normal o un poquito más acelerado. Puede ser que eso suceda de vez en cuando o hay gente que siempre está así. Es gente que decimos en medicina tradicional china que está con sus meridianos normalmente más hacia el yang, ¿verdad? La gente que está más frita, ¿verdad? Y que los pies fríos, las manitas frías, decimos que están más con sus meridianos en yin, que hay poca energía circulante allí. Y uno puede balancear eso, alguien que siempre ande con calor y, ¿verdad? Y medio electrín, como veíamos ahora, o alguien que siempre está más frío y que le cuesta. Podemos hacer desde ejercicios o técnicas, plantas, test, millones de cosas para balancear esto, ¿verdad? Desde los suplementos, los superfoods, las técnicas respiratorias, ejercicios, hay millones de cosas para llegar al balance, pero eso que usted menciona es un ejemplo de una persona que está vibrando más hacia el yang, o sea que su metabolismo está un poquito más acelerado. Ya cuando uno lo quiere ver celularmente es esto lo que está pasando. A nivel de meridiano o de energía de los chakras, pues hay otras interpretaciones, pero de fondo para producir calor lo que hay es esto. ¿Qué más, señorita? ¿Ah, sí? Ay, que teníamos que hablar de los radicales libres. ¿Se puede volver esa cosa un toquecito, otra más? Ok. No, ahí está bien, si quieres lo dejas. Nosotros vimos que el oxígeno tenía que entrar, hace su trabajo acá de atrapar carbonos que van sobrando y se convierte en CO2, ¿verdad? Entonces el oxígeno entra y lo que hace es ir arrancando carbonos, y en ese arrancar carbonos liberamos electrones o Na, Fa y toda aquella cosa. Resulta que la mayoría del oxígeno nosotros lo vamos a ir botando pegado a esos carbonos que él arrancó y lo liberamos así. Pero resulta que a los que les gustan los números, nuevamente, si uno se pone a contar las moléculas de oxígeno que entran a la célula y se pone a contar las que salen, uno se da cuenta que salen menos de las que entran, ¿sí? Siempre hay algunas moléculas de oxígeno que se van quedando allá adentro en las mitocondrias y ellas empiezan a unirse unas con otras, y cuando llevan más de 3 moléculas de oxígeno pegadas, esas moléculas de oxígeno tienen la capacidad de oxidar, como los clavos cuando uno los deja ahí tirados que se oxidan. La oxidación es un fenómeno donde estas cadenas de oxígenos todos pegados, hay unas muy largas de 100 oxígenos, ¿verdad? Otras de 3, de 4, de 5, entre más son peorcitas, ¿verdad? Porque oxidan más rápido. Entonces, entre más largas sean esas cadenas, las membranas de las células se van a oxidar. ¿Qué quiere decir eso de oxidar? Que estas moléculas de oxígeno les van a estar robando electrones a las moléculas de las membranas celulares, de las membranas nucleares, de las membranas mitocondriales, y si la célula está llena de radicales libres, que así se llaman las moléculotas estas de oxígeno, incluso hasta el ADN, donde ellas se filtran y se meten al núcleo, pueden robarle electrones al ADN. ¿Qué pasa si yo le ando robando electrones a moléculas normales que tenían sus electroncitos ahí bien ordenaditos para mantenerse los átomos unidos? Recuerden que el electrón en un principio dijimos que servía para mantener unidos los átomos en una molécula. ¿Y qué pasa si yo le empiezo a arrancar electrones? Así, de gratis, porque no son electrones que se van a usar aquí en el ciclo de Krebs ni nada. Son electrones de moléculas que no tienen nada que ver
con los nutrientes que uno se come, pero se están viendo afectadas y les estamos robando electrones de ahí. Esas moléculas van a empezar a trabajar mal o se despedazan. Entonces, ¿qué pasa con el exceso de radicales libres? Van a dañar nuestro ADN, van a dañar nuestras membranas celulares. Entonces, una de las consecuencias feas, que dice que me recordaron eso, una de las consecuencias feas de esto tan bonito es que si el metabolismo está demasiado acelerado artificialmente o por necesidades físicas, y uno está muy estresado, por ejemplo, entonces tiene el metabolismo a full, o tiene que pasar trabajando intelectualmente o físicamente mucho más tiempo, o no duerme y no descansa, para que el metabolismo baje y podamos limpiar la célula. Si estamos bajo alguna de estas condiciones, nos llenamos en la célula de estos radicales libres y empezamos a dañarla a todos los niveles, ¿verdad? ¿Y qué pasa con una célula dañada? En principio no va a funcionar bien. Si un tejido tiene muchas células dañadas, se va a inflamar y el tejido como tal o el órgano como tal va a empezar a funcionar lento, te va a doler si ya la inflamación es mucha. Y en el peorcito de los casos, ¿qué pasa si los radicales entraron a donde están los cromosomas y el ADN? Pueden haber mutaciones y se puede generar un cáncer, ¿verdad? Se le echa mucho la culpa a ciertos cánceres, se le echa la culpa a los radicales libres, y de hecho muchas vitaminas o terapias de desintoxicación son para liberar radicales libres, para poner a descansar las células, bajar el metabolismo un rato, ¿sí? Y dejar descansar y poder limpiar, para tratar de recuperar esas membranas irritadas, esos tejidos irritados, o prevenir cánceres, o si ya hay un cáncer, pues bajar ese estímulo, digamos, nocivo que hay ahí, que está produciendo mutaciones en el ADN. Compañero. Cuando una persona tiene una edad metabólica muy inferior a esas personas, no sé, que tienen 30 años y la edad metabólica le sale de 15, sí. Eso es que el metabolismo está muy acelerado. Puede, o un deportista muy extremo que tiene el metabolismo muy acelerado, tiene la edad metabólica muy baja, entonces puede ser que por dentro tenga más radicales libres que usted. Más o menos, es que depende si esa persona descansa, duerme, cómo se nutre, si está hidratado, porque si uno se pone a ver la fórmula matemática que usa el aparatillo para sacarte la edad metabólica, ahí se están tomando varios factores en cuenta y que no todos son relacionados a esto. Ahí se toma en cuenta el porcentaje de grasa, masa muscular, el porcentaje de agua que tenés en ese momento, y algo muy importante que se toma en cuenta, que sí tiene que ver con esto, es la tasa de consumo de oxígeno, ¿verdad? Que la persona está teniendo en ese momento. Ahí sí estaríamos hablando de esto, pero estamos tomando en cuenta otros 3 factores, o a veces hasta más, depende de la complejidad del aparato que uses y si estás usándolo en reposo o si estás usando un aparato para hacerlo cuando la persona ejercita. Ahí se miden otro tipo de valores. Entonces, esos otros tipos de valores quizás no están relacionados directamente con la cantidad de radicales libres que pudieras estar generando, sino con la condición física global que esa persona ha venido obteniendo y su porcentaje de grasa en el momento, el agua que se tomó en la mañana y otra serie de cosas. Ciertamente, Pero igual siempre entonces una metabólica muy baja no es muy buena tampoco. No, de hecho la gente que tiene edades metabólicas bajísimas, tiene 40 y salió como chiquillo de 6 años, es alguien que normalmente va a ser muy flaquito, que le cuesta ganar masa muscular, que anda como electrín, que puede tener hipertiroidismo y por eso está tan acelerado, porque puede ser que este factor, el del consumo de oxígeno, que sí nos mide cómo está el ciclo de Krebs en esas personas, nos da una idea de cómo está, sí esté muy acelerado, y que sepamos que como eso está muy acelerado, está produciendo radical libre. Entonces, ¿qué pasa con alguien con edades metabólicas así? Bueno, es muy bueno por un lado porque va a tener mucha energía, va a rendir bien en ciertas cosas, pero es una persona que va a tener que descansar mucho, dormir, bajar el metabolismo en algún momento, aunque sea en la noche, desintoxicarse bien, comer limpio, ¿verdad? Comer sano, para prevenir que la consecuencia de eso, que sería tener mayor cantidad de radicales libres, le vaya a generar algún tipo de problema. Señor. Sí, va por ahí también en la fórmula, ¿verdad? Donde se saca
computadora, pues vas a tener posiblemente una persona que te sale con poquita masa muscular, con más grasa en su cuerpo, el nivel de hidratación puede que esté en exceso o en deficiencia y que cuando se le mide su consumo de oxígeno casi no lo está usando. Entonces ahí veníamos a aquellos factores que habíamos mencionado ahí. ¿Qué le estará pasando al ciclo de Krebs que no funciona bien? Le faltará una vitamina, le faltará magnesio, ¿verdad? ¿Qué puede estar pasando en las hormonas? Porque la vez pasada habíamos dicho que las hormonas regulan la velocidad de esto también, que cuando alguien tenía mucha hormona tiroidea se producían un montón de mitocondrias y se aceleraban, y lo contrario, si tienes poca hormona tiroidea se reduce el número de mitocondrias.